a continuar con esta serie de enseñanzas acerca del mensaje a las iglesias en el Apocalipsis. Recordemos que son 7 las iglesias a las cuales el Señor se dirigió con un mensaje acerca de lo que Dios pensaba de cada una de ellas. Y de esas 7 iglesias ya hemos pasado por 5, que han sido 5 enseñanzas anteriores, y ha sido muy interesante ver como la variedad de situaciones y contrastes entre cada una de las iglesias. Hemos visto, por ejemplo, iglesias que se han descuidado de su relación de amor con Dios y con los demás. Hemos visto las iglesias que no soportan las falsas enseñanzas, pero también hemos visto las que sí las toleran. Hemos visto las que se han fortalecido en su proceso de padecer persecución, y también las que se jactan pensando que son muchos, pero Dios realmente les muestra que no son nada. Entonces, pues lo que vemos es que hay una riqueza en medio de todo esto, cosas muy buenas para aprender y para que los creyentes también apliquemos hoy en día. En esta ocasión vamos a tomar otra de los mensajes a una de las iglesias, y es a la iglesia de Tiatira. Vamos a orar primero antes de iniciar con el mensaje. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Muchas gracias te damos por la manera en cómo tú nos das la oportunidad y el privilegio de adorarte, de glorificarte, de exaltarte. Y te pedimos, Señor, para que así como tú eres poderoso, también seas poderoso para darnos la sabiduría que necesitamos en esta mañana para entender y aplicar tu palabra, y que tu palabra cumpla el propósito por el cual ha sido dada, que tu palabra sea viva y eficaz, que sea más cortante que espada de 2 filos, y que podamos, después de haber reflexionado, entendido y comprendido, que también podamos aplicarla en nuestra vida, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Porque como tú dices, Señor, el que tenga oídos para decir lo que tú dices, que oiga. Gracias te damos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en la mañana de hoy vamos a compartir acerca del mensaje a la iglesia de Tiatira, y eso está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Apocalipsis 2, 18 al 29. Yo la he titulado El llamado a la santidad. Es el énfasis que se hace aquí en esta carta. Entonces leamos Apocalipsis 2, del 18 al 29. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras.
Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces veamos un poco, antes de iniciar la reflexión en la iglesia, un poco del trasfondo de la ciudad de Tiatira, que era una ciudad, aunque pequeña, una ciudad próspera, establecida como una colonia en Macedonia por Alejandro el Grande después de la destrucción del imperio persa. Era una ciudad que estaba localizada en un área que era rica en agricultura y muy famosa por la fabricación de púrpura, que era un colorante rojo y azul utilizado para teñir la ropa de los príncipes y de los reyes. Esta ciudad de Tiatira es mencionada en el libro de Hechos. Allí se narra la conversión de una mujer llamada Lidia, una mujer que precisamente era vendedora de púrpura en esa ciudad, y que cuando se menciona la ciudad, dice que en ese momento ella se encontraba escuchando la predicación del Evangelio por parte de Pablo en la ciudad de Filipo, y dice que Dios abrió su entendimiento para que ella estuviera atenta a lo que él estaba predicando. Entonces puede ser que el Evangelio fue llevado, es posible que el Evangelio fue llevado a esa ciudad a través de esta mujer. Y hablando de la iglesia en sí, observamos cosas que son muy buenas, muy positivas, pero la realidad era que no todo en esa iglesia estaba marchando bien, y por eso es que el Señor dirige a esta iglesia uno de los mensajes más severos que podemos apreciar en los mensajes a las iglesias del Apocalipsis. Y quiero que recordemos cuáles son las características de los mensajes. ¿Cuáles son? Primero hay una presentación de Jesucristo, luego hay un elogio o aprobación, un reproche o censura, una instrucción o corrección, una advertencia y una promesa. Eso es lo que encontramos en todas las cartas. Podemos encontrar todo, podemos encontrar alguna de esos aspectos allí en las cartas. Particularmente en la iglesia de Tiatira vamos a mirar qué es lo que podemos encontrar. Entonces inicialmente, vamos a mirar cuál es la presentación que se hace del Señor Jesucristo. Inicialmente allí dice: el Hijo de Dios, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios. Allí hace una presentación que es muy parecida a lo que hace en el capítulo 1 del Apocalipsis, con la diferencia de que en el capítulo 1 se le presenta como el Hijo del Hombre. Aquí se está presentando como el Hijo de Dios. Y lo que podemos observar en los mensajes es que es muy significativo la presentación que se hace del Señor Jesucristo para cada iglesia. Es decir, que dependiendo de la necesidad que tenga cada iglesia, entonces la presentación o la introducción del Señor Jesucristo se hace de manera diferente. En este caso, el Hijo de Dios es presentado a la iglesia de Tiatira, pues eso nos comunica algo de su deidad y también de su autoridad, de quién es el que está hablando. Siguiente es el que tiene ojos como llama de fuego, lo que nos revela acerca de el juicio y la purificación. Ojos como llama de fuego. Y por último, pies semejante
al bronce. Pues el bronce representa, junto con los metales como el oro y como la plata, representa pues metales con mucho brillo, y pensamos que pues eso puede representar también el brillo del Señor, o sea, su gloria para la iglesia. Y luego que se presenta, entonces cuando se presenta dice esto: es el Señor el que se ha presentado como la autoridad, que se ha presentado como juez, como purificador, y su gloria. Él es el que dice esto, o sea, quiere decirnos que expresa algo con autoridad. Él dice esto para que los creyentes lo sepan, lo tengan en cuenta y además lo pongan por obra. La pregunta es: ¿qué hacemos nosotros con esa información del que dice esto? ¿Qué tan importante es para nosotros el que dice esto? ¿Qué hacemos con esa información? ¿La valoramos y buscamos hacer aplicación en nuestra vida? Ese es un desafío para nosotros. En segundo lugar, vamos a mirar el elogio o la aprobación. Y el elogio y la aprobación está en el versículo 19, cuando dice: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y en este caso, el elogio y la aprobación tienen que ver con el agrado de Dios y la satisfacción que Dios tiene, porque ellos están actuando en ciertas áreas de su vida cristiana, están actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Y además Dios afirma para que lo sigan llevando a cabo. Y ese, todavía no, por favor, déjala esa. Ese punto acerca de lo que Dios les está afirmando, donde Dios dice que Él conoce sus obras, me hace recordar a lo que aprendimos en la iglesia de la Odisea, lo que enseñó Martín. Yo recuerdo esa frase mucho: yo conozco tus obras. Me impactó esa frase. Y nuevamente se presenta aquí en la iglesia de Tiatira. Y tiene un significado muy especial. Allí, por ejemplo, en la iglesia de la Odisea, pudimos entender que por ser Él un Dios omnisciente, todas nuestras obras están manifiestas delante de Él. O sea, Él sabe perfectamente lo que nosotros estamos haciendo bien y lo aprueba. Pero también sabe perfectamente lo que no estamos haciendo bien y lo desaprueba. Por eso la iglesia de la Odisea le dijo: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Un concepto era lo que ellos tenían de sí mismos, y otro concepto era el que Dios tenía acerca de ellos. Entonces traigo este ejemplo porque a esta iglesia, la iglesia de Tiatira, el Señor también mencionó la misma frase: yo conozco tus obras. Pero esta vez era con una connotación positiva. En la iglesia de la Odisea, que el señor Martín se estaba usando como preámbulo para expresar un reproche, y que tenía que ver con que ellos se creían algo que realmente no era. Pero en la iglesia de Tiatira se usa como preámbulo para expresar un elogio. Y el elogio tiene que ver con las cualidades que caracterizan a esta iglesia. Entonces, ¿cuáles son las cualidades que caracterizan a la iglesia de Tiatira? Son el amor, la fe, el servicio y la paciencia. Y son cualidades buenas. Todos sabemos que hacen parte, varias de ellas, de los frutos del Espíritu Santo: el amor, la fe, la paciencia. Y por otro lado también encontramos a el apóstol Pablo también estimulando y dando gracias a Dios porque
ellos perseveran en esas cualidades. Pasemos por favor a la siguiente, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Alguien por favor si nos puede leer lo que dice segunda de Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ok, muy bien. Miren, vuestra fe va creciendo. Pablo daba gracias por eso, porque estaban haciendo realmente lo que Dios quería que ellos hicieran. Estaban haciendo la voluntad de Dios, creciendo en su fe y también en amor para con los demás. Pasemos a otro versículo, por favor. Primera de Corintios 13:13. Alguien, por favor, que nos lea ese. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Correcto, muy bien. Entonces son cualidades. Estas cualidades que tenía la iglesia de Tiatira son cualidades con las que se puede medir la madurez de un creyente. Y lo que vemos es en ellos la obediencia a la palabra de Dios y también a su voluntad. Por eso Dios les afirma también con otra frase que es muy significativa, ahí en el versículo 19. Conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia, pero además añade algo muy significativo al final del versículo 19, y es que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces lo que observamos es que la iglesia de Tiatira había aprendido muy bien una olvidada lección. Ellos sí la habían aprendido muy bien. ¿Cuál era la lección? Que la vida cristiana es una vida de crecimiento continuo. Ellos habían aprendido muy bien esa lección y Dios estaba muy contento por eso. En el caso de los tiatirenses, bueno, así les puse el gentilicio, no sé si será así, pero yo les puse así. En el caso de los tiatirenses, es evidente que era una iglesia que en ese sentido pues no estaba estancada, sino que tenía una vida constante de crecimiento, de desarrollo y de progreso espiritual. Eso es lo que Dios espera de toda persona que pone su fe en Jesucristo. Cuando nosotros recién nos convertimos, somos como bebés. Y cuando nacemos físicamente, pues necesitamos el alimento adecuado para un bebé. Necesitamos los cuidados que son necesarios para un bebé. Y todos sabemos esto, la mayoría que hemos tenido hijos o tenemos sobrinos, etcétera, podemos saber cómo es esto. Necesitamos ser guiados, necesitamos ser protegidos, necesitamos ser enseñados a caminar. Pero cuando ya vamos creciendo, entonces ya damos pasos por nosotros mismos. Ya somos más conscientes de los peligros. Cuando se es pequeño no se es tan consciente del peligro. El niño puede ver una piscina y se puede tirar a la piscina porque le gusta el agua. Pero cuando ya está más grande ya sabe que no se puede tirar. Nos valemos por nosotros mismos. Y eso es lo que Dios quiere del creyente. Que no se quede así como nació, sino que crezca en diferentes maneras. Yo quiero que miremos la siguiente diapositiva, por favor. Aspectos en los que debemos crecer. Debemos crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra y la oración. Fortalecernos y afianzarnos en nuestra relación con Dios, cosas en las que debemos crecer. Tomar pasos de fe en obediencia a Dios. Esos son aspectos que caracterizan a una persona que está creciendo, que toma pasos que son de fe para obedecer a Dios. Siguiente. Servir a Dios y a la iglesia en diferentes maneras. Edificar a otros y ser edificado por otros. Y compartir el evangelio con los no creyentes.
Eso es lo que Dios quiere. Ahora nosotros tenemos que propender y ser diligentes en procurar nuestro crecimiento espiritual. Y nosotros aquí en la iglesia, ¿de qué manera lo hacemos? Pues hay varias maneras en que la iglesia lo hacemos. Yo voy a mencionar algunas, pero de pronto no son todas. Vamos a mencionar maneras prácticas en que crecemos. Pues aquí estimulamos a que la persona haga la lectura personal y reflexión de la palabra de Dios. Esa es una manera de crecer. Hacer un devocional, pasar tiempo con Dios. Siguiente, orar por el crecimiento espiritual. Y oramos por el crecimiento espiritual en diferentes espacios, tiempos. Puede ser en el encuentro de grupo familiar, puede ser en su devocional personal, etc. Siguiente, participación en los grupos familiares. Esa es una manera de crecer espiritualmente. Los estudios que se hacen a través de los discipulados y los cursos doctrinales. Y establecer relaciones intencionales con no creyentes para compartir el Evangelio. Son diferentes maneras prácticas en que podemos crecer. Entonces, lo que aprendemos aquí de esta aprobación es que la voluntad de Dios es el avance constante del creyente. Ese es un avance hacia el estándar de Dios. El estándar de Dios es que crezcamos a la plenitud del Señor Jesucristo. Ese es el estándar de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que podamos crecer en ese sentido. Pero resulta que en la iglesia de Tiatira había una situación bastante complicada. Y lo que viene ahora, en el orden acá del pasaje, es la censura. Y la censura entra en un contraste bastante marcado en la carta. Miramos que comienza primero con la aprobación. Y Dios dice, qué bueno que ustedes estén haciendo todo esto. Excelente. Sigan así y están creciendo en este sentido. Y luego, en el versículo 20, hay un pero. ¿Sí? El pero significa un contraste marcado. El pero que nos indica una desaprobación. Lo que viene ahora es diferente a lo que ya habló. Un contraste marcado y un rechazo contundente. Y esa pienso yo que es la parte más crítica de la carta. El énfasis que se hace en la carta es ese. Aunque Dios aprueba y expresa afirmación, claro que sí. Pero también hay en la carta la parte crítica a la exhortación. Y lo que dice el Señor es que tiene unas pocas cosas contra la iglesia. Todo lo hicieron bien, pero dice, toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ese es el reproche que el Señor tiene. Pero yo pienso que eso es más que un reproche, va mucho más allá que un simple reproche. El Señor está haciendo una acusación. Una acusación a la iglesia acerca de la tolerancia que tenían de un personaje, una mujer, es lo que muestra el Apocalipsis acá, una mujer llamada Jezabel. Y
su enseñanza y la influencia que tuvo, que los llevaron a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién era esta mujer? Jezabel, que había cautivado a hacer a los creyentes cosas totalmente desagradables para Dios. Es que es una buena pregunta para hacernos, y con la respuesta podemos entender el significado de lo que Dios nos quiere enseñar a través de este mensaje. Lo que sabemos de Jezabel, de esta mujer que habla el Apocalipsis, es que es un personaje que, si bien no sabemos en el Apocalipsis si está hablando de una mujer real o si está hablando simbólicamente, lo que sí sabemos es que en el pasado sí fue real. Y su nombre es usado aquí, como otros nombres que son usados del Antiguo Testamento en el Apocalipsis. Por ejemplo, se utiliza también Balaam en el Apocalipsis, que es del Antiguo Testamento, y se utiliza Sodoma también en el Apocalipsis, y se utiliza también Babilonia, que son nombres del Antiguo Testamento. Yo quiero que miremos un poco el trasfondo de esta mujer en el Antiguo Testamento para poder entender un poco qué es lo que hizo y cómo fue que pudo influenciar y cuál es su relación con la iglesia de Tiatira. Entonces, quiero que miremos Primera de Reyes, ahí me faltó Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 29 al 34. Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 29 al 33. Alguien, por favor, que nos colabore con Primera de Reyes 16, 29 al 33. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. 30, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Sigamos. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. 33. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Ese es el trasfondo de todo esto, que comienza con el reinado de Acab, quien fue rey de Israel. Y la palabra dice que Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Pero también dice la Escritura que a Acab le fue muy ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, y además, otra cosa negativa, fue que tomó por mujer a Jezabel. Ahí comenzó el problema. Tomó por mujer a Jezabel. Un rey de Israel toma por mujer a alguien que pertenece a otra nación. Rey de los Sidonios, y además fue y sirvió a Baal y lo adoró. Entonces, la interpretación que hay en cuanto a lo que significa la fornicación de Jezabel fue lo que implicó que Acab se hubiera casado con esta mujer. Y lo que sucedió es que vino una mezcla de la religión de Israel con el culto a dioses extraños, como Balaam y Astarot, o Acera, es la misma. Lo curioso es que en el libro de Reyes, en el libro de los Reyes, el nombre de Jezabel aparece 19 veces.
19 veces aparece el nombre de esta mujer en el libro de los Reyes. Quiere decir, pues, que de alguna manera tuvo un papel importante, aunque negativo, totalmente, en el proceso del reinado del rey Acab. Lo que nos dice es esto: la aparición de Jezabel 19 veces es algo de su participación en la historia del pueblo de Israel. Como vemos aquí en el pasaje, aquí en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, Jezabel era extranjera y Acab la toma por esposa, lo cual era una actividad totalmente prohibida por Dios. Dios había prohibido a su pueblo mantener relaciones matrimoniales con mujeres de otras naciones. ¿Y por qué? ¿Cuál era el peligro que suscitaba esto? Pues que una persona de otra nación trajera consigo cultos extraños y la adoración a los dioses que traía. El pasaje que acabamos de leer narra que Jezabel era hija de Etbaal. ¿Quién era Etbaal? Etbaal era un sacerdote de Acera. Entonces ya venía ella de un linaje, no solamente que practicaba esa religión, sino que venía de un linaje, porque su padre era sacerdote de Acera. Acera o Astarot era el nombre de la principal deidad femenina en el antiguo Canaán, la cual era equivalente a Afrodita para los griegos y la Venus de Roma. Lo que sucedió es que ese sistema, ese maléfico sistema religioso, diseñó un divorcio completo de la moral, lo cual hacía que se alentara el pecado sexual. Y por eso en el Apocalipsis habla acerca de la fornicación de Jezabel. Cuando Jezabel se casó con Acab, pues ese sistema religioso llegó a ser bastante activo en Israel. Inclusive la misma Jezabel llegó a ser sacerdotisa de Astarot. Y su influencia y el dominio sobre su esposo, sobre el rey Acab, llegaron a tanto que lo llevó a persuadir a construir un templo. El rey de Israel construyó un templo y un altar dedicados a Astarot en la capital Samaria. Y vamos a mirar otro versículo, Primera de Reyes 18:4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Es otro dato acerca de Jezabel. Jezabel no solamente practicó su religión, era sacerdotisa, sino que también se encargaba de matar a los profetas de Jehová. Siguiente, por favor. Segunda de Reyes 9:22. Alguien, por favor, que nos lea Segunda de Reyes 9:22. Cuando vio Orán a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y tus muchas hechicerías? Ahí están algunos datos interesantes acerca de Jezabel. Jezabel patrocinó y tenía a su cargo como sacerdotisa 850 profetas en su culto inmoral, 400 profetas de Baal y 450 profetas de Astarot, pero mataba a los profetas de Jehová. Y llegó a ser bien conocida, o sea, por cómo era, ¿cierto? Cuando Joram vio a Jehú, le dijo: ¿hay paz, Jehú? Y Jehú le respondió: no, ¿qué paz? ¿Cuál paz va a haber aquí? Miren todo lo que implicó
¿O qué hizo esta mujer? ¿Cuál? Con sus muchas fornicaciones y sus hechicerías. Entonces, lo que podemos entender de la relación de la Jezabel, aquí del Apocalipsis, es que era un personaje que se autoproclamaba profetisa. Porque ahí en el Apocalipsis lo dice claramente, en el versículo 20, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza. Entonces se le relaciona, ¿por qué? Porque era profetisa, como lo era en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Y su sistema religioso también era la adoración a otra deidad. Entonces por eso se le relaciona Jezabel del Antiguo Testamento con la Jezabel del Apocalipsis. Tenía mala fama, igual como acá en el Apocalipsis, pero la fama, esa mala fama no era gratis, era una fama bien ganada, que era una malvada y peligrosa influencia para la iglesia de Tiatira, ya viniendo otra vez al Apocalipsis. Una malvada y peligrosa influencia para la iglesia, porque también, igual que la Jezabel del Antiguo Testamento, estaba sometiendo a la gente en la iglesia a continuar un culto pagano, a ídolos. Y todos sabemos que cuando se hace un culto religioso idolátrico en el Antiguo Testamento a una deidad, ese culto idolátrico siempre iba acompañado de inmoralidad sexual, como en la iglesia de Corinto, por ejemplo, que tenían sus templos y en esos templos se adoraba a su deidad, pero también se cometían pecados sexuales. Esto es lo que pasaba también en la iglesia de Tiatira. Y lo que estaba haciendo esta mujer era enseñando y seduciendo. Y el Señor dice, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, o sea, a los siervos de Dios. Entonces lo que estaba sucediendo, lo que estaba diciendo el Señor aquí, en su exhortación y en su acusación, es que el sistema estaba contaminando la iglesia y estaba influenciándola con sus valores y con sus pensamientos. Pero, y si vemos bien lo que está diciendo el Señor aquí, que era malo, claro que sí, es mala la influencia, es mala la enseñanza, pero más malo es la tolerancia, porque el Señor lo dice claramente: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer. Eso es algo peor todavía. Eso es algo que Dios abomina más de la iglesia, que tolere. Entonces lo malo no era tanto la influencia, aunque sí era malo, pero aún peor era la tolerancia. Es la poca fuerza y el poco carácter para decir no a lo falso, para decir no a lo que no le agrada a Dios. Eso fue lo mismo que le sucedió a Acab. Acab se consiguió su esposa siendo rey de Israel y era malo, pero de pronto pensó que no iba a haber ningún problema al casarse con ella. Pero miren todo lo que ocasionó ese matrimonio. Acab no tuvo el temple para detener la situación, sino que se dejó llevar y toleró la contaminación del pueblo de Israel por su esposa. Y eso era lo que ella buscaba. Lo que busca es la contaminación de Israel
Y Acab nunca poseyó la convicción, nunca poseyó el carácter, ¿cierto?, para parar la contaminación de Israel. Y la Jezabel del Antiguo Testamento, había muerto aproximadamente 1000 años antes de que se escribiera el libro de Apocalipsis. Y el final de Jezabel fue horrible. Pero la influencia de maldad llegó a despertarse aquí en la iglesia de Tiatira por los seguidores de ella. Y la característica era que tenía este sistema religioso, era que tenía muy poca conexión con lo moral. Y pretendiendo ella como profetisa y sus profetas tener una inspiración divina, tuvo el éxito para seducir a los siervos de Dios para que cayeran en toda clase de prácticas inmorales. Y un comentarista de la Biblia piensa que el sistema lo que estaba era estimulando a los creyentes a participar en ceremonias y en fiestas de tradiciones culturales que eran dedicadas a esa deidad. Y que esas fiestas a menudo terminaban en actividades desenfrenadas. En eso terminaban esas fiestas, en actividades totalmente desenfrenadas. Ahora loca. Ahora bueno. Y en esta nueva versión de Jezabel y de sus seguidores, ellos estaban felices y se jactaban de todas sus experiencias idolátricas, y además había un sector de la iglesia que no decía nada, estaba bien. Eso es algo parecido a lo que en el gnosticismo se dice hoy en día. ¿Qué dice el gnosticismo? El gnosticismo dice que puesto que la carne es mala, ¿qué es lo que dicen? O sea, la carne, el cuerpo es malo, lo cual no es cierto, que la palabra de Dios dice que todo lo que Dios hizo es bueno, pero según la teoría la carne, el cuerpo es malo. Entonces, como es malo, los pecados de la carne pueden ser indulgentes, no hay ningún problema lo que yo haga por mi cuerpo, porque eso es malo y no se puede remediar, y no pasa nada espiritualmente, lo cual no es cierto. Entonces lo que vemos aquí es una desconexión entre el espíritu y el cuerpo, lo cual no es bíblico, porque somos una unidad, cuerpo y el ser interior, somos una sola cosa. Y por eso ellos pensaban que se podía ser espiritual o religioso sin importar lo que se hiciera con el cuerpo, así fuera inmoral. Y esa era la problemática que estaban viviendo en la iglesia. O sea, ellos permitieron que ese pensamiento permeara la iglesia, y entonces lo que encontramos allí, personas con vidas inmorales que tenían completamente permisividad para vivir como ellos quisieran. Pero vamos a ver qué es lo que Dios nos enseña en cuanto a esto. Miren lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 6, versículos 18 al 20. ¿Qué dice Dios en cuanto a la fornicación? ¿Por qué el malestar de Dios en cuanto a la fornicación? Alguien, por favor, que nos lea 1 Corintios 6, del 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios. Ok. Verdades importantes que nos explican del porqué del malestar de Dios. ¿Qué no estaban cumpliendo? Rechazar el pecado de fornicación radicalmente de sus vidas, porque es contra el cuerpo. Y el cuerpo no es propiedad de cada persona, de cada creyente. El cuerpo es propiedad del Señor Jesucristo porque Él lo compró con su muerte en la cruz. Somos propiedad de Él. No somos dueños de nuestro cuerpo, sino que el dueño es Él. Y por lo tanto tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Siguiente, por favor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 y 4. ¿Alguien, por favor, que nos lea? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Okay, es muy claro lo que dice Dios allí, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Es clara la voluntad de Dios, ahí es claro, contundente. La voluntad de Dios es vuestra santificación, pero en este caso la santificación está relacionada con el cuerpo, con lo moral, con la ética sexual. Ahí está relacionada la santidad. Sabemos que el proceso de santificación abarca muchas cosas, claro que sí, pero uno de ellos, aspectos que hacen parte del proceso de la santificación, se refiere a la sexualidad, a lo que hacemos con el cuerpo, con la sexualidad. Pero miren lo que dice Primera de Juan. Pasemos a Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 6. Porque lo que ellos pensaban era que podían, sí, estar en la iglesia, pero no había ningún problema con lo que hacían. No, nosotros estamos con Dios también. Sí, nosotros también estamos con Dios, estamos en la luz. Pero, miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 y 6. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es la obediencia parcial, porque nos enseñó Martín aquí en unas enseñanzas hace unos meses. Obediencia parcial. En una cosa sí, pero en lo del cuerpo no. Pero no, lo que dice la palabra es, no hay ninguna tinieblas en Dios. Si decimos entonces que tenemos comunión con Él, pero en ese aspecto no tenemos comunión, entonces realmente no estamos en la luz. Bien. Siguiente. Pasemos entonces cuál es la instrucción o corrección que el Señor está dando. La instrucción o corrección es, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Versículo 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se quiere arrepentir de su fornicación. Entonces lo que observo ahí es, en ese versículo, hay una acusación de Dios bastante grave, bastante contundente, pero también vemos al Dios que da una oportunidad, la oportunidad del arrepentimiento. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero dice el Señor, ¿qué puedo hacer? O sea, no quiere. Yo le estoy dando la oportunidad, pero ella no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces, lo que nos está comunicando aquí, está comunicándonos Dios su paciencia, su misericordia, la misericordia de Dios ante el pecado. Dios está viendo y dice, y le da oportunidad para que se arrepienta, la oportunidad que da Dios a todos los hombres para arrepentirse, no para que se quede igual,
No, la paciencia de Dios no es para que permanezca igual, sino para que se vuelva a Dios y para que se arrepienta. Y eso también es principio que vemos en la palabra. Por ejemplo, Romanos 2, 4 al 6. Alguien, por favor, que nos colabore con Romanos 2, 4 al 6. Menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad debía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora parte discutida para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, Siguiente. el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahora leamos segunda de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente para con todos, para con nosotros, no queriendo, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. O sea, ahí vemos la consistencia de la voluntad de Dios. La paciencia, la misericordia. Pero la paciencia y la misericordia de Dios deben llevar al arrepentimiento. No a permanecer igual, sino a arrepentirse. Entonces lo que vemos aquí es la oportunidad para arrepentimiento por la paciencia de Dios, por su benignidad, por su longanimidad. Es la capacidad, la longanimidad es la capacidad que tiene Dios para perseverar en el tiempo, a pesar de la obstinación del hombre. Dios sigue esperando que el hombre se arrepienta. Pero la actitud de la líder de este sistema religioso y los que la seguían, parece que no querían. No había una mínima luz en su corazón de apartarse de esa situación, de reconocer su pecado. Y lo que vemos es que esto era el deseo de Dios, era eso. Pero según lo que nos dice la palabra en el versículo 21, no era el deseo de ellos. No había ningún deseo por apartarse. Y por eso Dios manda la advertencia. La advertencia, si no se arrepiente, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Eso es el versículo 22 y 23. La advertencia. A sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras, lo que decía Romanos. Entonces, miren ustedes algo interesante, que aquí la representación del castigo se hace ¿dónde? ¿Dónde se va a llevar al castigo? En una cama. En una cama. Yo aquí, he aquí la arrojo en cama. Es decir, la cama de su pecado. Y va a ser la cama donde va a sufrir, ¿cierto? La cama donde hizo fornicación es la cama donde va a sufrir su castigo. La arroja en cama, donde pasará su enfermedad. Y a sus seguidores, que son también los que hacen parte de esa iglesia, y el Señor dice, los que con ella adulteran. Están relacionándose con ella por medio de sus falsas, de sus enseñanzas y de su inmoralidad. Los que con ella adulteran, pero tampoco se quieren arrepentir. Dice, si no se arrepienten, entonces, ¿qué es lo que les va a suceder? También los va a poner en gran tribulación.
gran tribulación. O sea, los pondrá en una situación de un sufrimiento, de un padecimiento profundo. Nosotros podemos experimentar tribulación, pero gran tribulación es un padecimiento profundo. Y vamos a mirar lo que dice Hebreos 13:4, porque ahí está también la advertencia. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, lo que nos comunica esto es que para Dios es realmente serio y delicado este pecado. El pecado de la fornicación, tanto espiritual como físico, porque hemos visto a través de la Escritura que la fornicación, el significado de la fornicación está en dos sentidos. Uno es irse, apartarse del Dios vivo para irse tras otro Dios, pero también la palabra fornicación se usa en el sentido de los pecados del cuerpo. Y es tan serio para Dios, que dentro de la advertencia declara lo que le va a suceder a los que no se arrepientan. Y es: a sus hijos heriré de muerte. Heriré de muerte. Y uno puede preguntarse, ¿esa muerte qué será? O sea, ¿será algo simbólico? ¿Qué significará esa muerte? Pero no nos debe parecer a nosotros extraño de que el Señor, por el castigo, sea la muerte, en algunos casos. Porque esto se ha hecho ya manifiesto en la Escritura. Por ejemplo, para Ananías y Zafira, ellos murieron por una mentira. Sí, en Hechos capítulo 5, versículos 1 y 2, Ananías y Zafira murieron por una mentira. Y en Primera de Corintios, capítulo 11, donde se nos dan todas las instrucciones acerca de la cena del Señor, también se enseña que, como no habían seguido las instrucciones, muchos de ellos estaban debilitados, enfermos, y otros habían que muerto. Estaban durmiendo, la palabra dice, y otros duermen, pero no era que se quedaran en la casa durmiendo, sino que y evidentemente que esto es un juicio que Dios hace para que nosotros temamos y aprendamos de lo que le sucedió a la iglesia, porque ese es el propósito de la palabra, que nosotros por los ejemplos podamos aprender. Y por eso lo dice en el versículo 23: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Que toda la iglesia sepa lo que sucedió en Tiatira, para que teman y para que no hagan lo mismo que hicieron ellos. Entonces, esto último es una clara enseñanza que se hace a través de la Escritura, de que Dios escudriña la mente y el corazón. Jeremías 17:10, vamos a mirar lo que dice Jeremías 17:10. Yo, Jehová, que escudriño la mente, el corazón, para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Y Mateo 16:27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno también conforme a sus obras. Pero lo interesante aquí es, en el versículo 24,
es que donde dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que venga. Es interesante ver que no todos los miembros de la iglesia se habían afectado con este virus, con el virus de Jezabel. Algunos sí se habían resistido al contagio y no retuvieron esa enseñanza. Ahí dice los que no conocieron las profundidades de Satanás, y era que realmente estaban metidos. Y en las iglesias se menciona el nombre. Por ejemplo, Martín nos enseñó acerca de ustedes que moran, ¿cierto?, en el trono de Satanás, porque que realmente estaban viviendo con toda esta influencia donde mora Satanás. Pero la cuestión es si nos estamos dejando contaminar del mundo y de los valores, de las mentiras del diablo. Pero ellos, algunas personas en esta iglesia, no conocieron las profundidades de Satanás. Hubo un remanente en Tiatira que no se contaminó, y por eso el Señor Jesucristo los designa como los que no tienen esa doctrina. Y el Señor tiene una advertencia, pues no es negativa, pero sí una advertencia muy especial, y veo que es una manera de afirmarles por su obediencia y la fidelidad a mantenerse en la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida. Es como si Dios estuviera diciendo, muy bien, eso, así es, ustedes sí están haciéndolo bien, no se dejen vencer, perseveren, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, por lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. Y la carta, como las otras, o el mensaje, concluye con una promesa al que persevera. Y en este caso, el que persevera se define claramente. ¿Quién es el que persevera? Pues el que obedece las leyes morales de Cristo, que es ese mismo que guarda sus obras hasta el fin. Y podemos ver referencias de las obras en esta iglesia, las obras por las cuales sin duda no podemos ser justificados, porque sabemos que realmente nuestra salvación no es por las obras, pero hay obras por las cuales sí vamos a ser juzgados. Hay obras por las cuales no vamos a ser justificados delante de Dios, pero sí hay obras por las cuales vamos a ser juzgados delante de Dios. Y hay un contraste entre lo que sucedía para los que persistían en continuar con las obras, que es el juicio. En cambio, para los que guarden las obras de Dios, Él promete dos cosas: les va a dar autoridad sobre las naciones. Dice que las van a regir con vara de hierro, serán quebradas como vasos de alfarero. Y lo que tiene que ver eso es con una promesa en el futuro para ellos, para aquellos que guarden sus obras hasta el fin. ¿Cuál es esa promesa? Una gran promesa. Para los que no guardaban sus obras, herirlos de muerte, gran tribulación, enfermedad. Pero para los que sí guarden las obras, entonces va a haber una promesa, y es que se les va a poner como responsabilidad, se les va a dar funciones de responsabilidad sobre las naciones en el futuro. Se les va a dar el privilegio de compartir el gobierno con el Señor Jesucristo sobre las naciones, al estar en lugares de liderazgo. Qué buena promesa que el Señor nos está dando. En este momento de pronto no es tan fácil poder nosotros entender eso,
pero es una promesa que el Señor está dando, de regir las naciones con el Señor Jesucristo en el futuro. Y además dice que les dará la estrella de la mañana. Y es el mismo Señor Jesucristo el que se está identificando allí, es Él. El Señor Jesucristo, porque Él mismo se identifica también en el Apocalipsis, diciendo que yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cuál es la exhortación para nosotros como iglesia Koinonia en esta mañana? La exhortación es a permanecer en santidad en todas las áreas de nuestra vida, pero también tener en cuenta lo moral en cuanto al cuerpo. No dejarnos contaminar por los valores del mundo. En cuanto a lo sexual, Dios quiere pureza para nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Y podemos ver en este sistema también, sistema de valores del mundo, como el sistema de Jezabel, que se quiere penetrar en la iglesia y que todos pensemos como piensan ellos, en donde las relaciones extramaritales están bien y no hay problema, donde las relaciones entre las personas del mismo sexo están bien y no hay ningún problema, donde la pornografía está bien, porque eso hace parte del desarrollo de la personalidad y de la sexualidad, está bien y no hay ningún problema. Y todas las prácticas sexuales, la masturbación, el incesto, el mundo dice que eso está bien. Y nosotros nos estamos dejando creer por el mundo que eso está bien. Pero Dios dice que no está bien. Y Dios quiere que nosotros no toleremos eso. Es mejor ser odiados por no tolerar al mundo que ser juzgados por Dios y tolerar al mundo. ¿De qué manera nosotros podemos mantener pura nuestra vida personal, familiar y de iglesia? Cuando no permitimos entrar en nuestra casa, en nuestra vida. Por ejemplo, programas de televisión donde se promueve la infidelidad, la fornicación, el homosexualismo, las relaciones promiscuas, como si esto fuera algo natural. ¿De qué manera podemos mantener una vida personal, familiar pura? Cuando instruimos a nuestros hijos adecuadamente en lo sexual y en los valores morales, que son los valores de Dios, de la ética sexual. Y porque si vemos, esto sí realmente ha permeado, se ha permeado en las iglesias cristianas. No, lo importante es que ofrenda, pero no importa cómo sigas tu vida. Lo importante es la ofrenda, pero no importa cómo es tu vida. Lo importante es que alabes a Dios, pero no importa si por fuera no alabas a Dios y estás viviendo otra vida. El Señor dice, el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, pero principalmente te damos gracias por lo que tú eres, por lo que tú significas y por lo que tú representas para nosotros. Por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, que nos redimió de nuestra vana manera de vivir. Gracias porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios.
en el cual tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que podemos ver en ella. Y te pedimos, Señor, para que tú nos guíes al arrepentimiento. Si hay algo, Señor, que tengamos que aplicar a esta palabra en cuanto a arrepentimiento, Señor, que tú nos guíes a arrepentirnos, porque tú nos lo has dicho en tu palabra y le he dado tiempo para que se arrepienta. Pero no queremos hacer como hizo Jezabel y sus seguidores, que no se quisieron arrepentir. Te pedimos, Señor, para que podamos tomar los pasos necesarios para poder arrepentirnos de cualquier situación relacionada con este tipo de pecados, o de nuestro pensamiento, Señor, que está tolerando lo que dice el mundo y los valores del sistema del mundo. Gracias, Señor, por tu perdón a través del Señor Jesucristo. Y gracias porque tú, Señor, puedes restaurar a la iglesia para poder hacer realmente tus obras y poder obedecerte totalmente. Gracias te damos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.